más o menos tienen los personajes, en esta etapa solamente los presentan, o sea, decir, bueno, en la historia de la viuda de Cabral va a estar la viuda, el que viene a decirle que su marido murió, la hermana que vive con ella y que, así, ¿sí? El hijito, la vecina que en realidad, sí, solamente delinear muy someramente los personajes, van a seguir trabajando con esto. Lo siguiente que tienen que decidir, que también tiene que ver con esto, es dónde van a situar esta historia. En el presente, en el pasado, en el futuro, alrededor de la batalla y en la época que era. ¿Dónde y cuándo? O sea, el tiempo y el espacio en el que va a transcurrir la historia. En esta etapa decidan cualquier cosa. O sea, no se queden porque no se les, o sea, porque no les gusta o no están convencidos de cómo va a quedar mejor, no se detengan. O sea, decidan algo. Total, después, si ven que no les gusta cómo va quedando, lo cambian, ¿sí? Entonces, en este momento, pónganle los personajes que se les ocurren y pónganle un dónde y un cuándo, sin preocuparse por si quedó realmente como ustedes querían o no, ¿sí? Hay un micrófono que me hace interferencia, no sé si es el mío, el propio mío o... Ahí está Lorena, el tuyo. Bien. ¿Está el dónde y el cuándo? ¿Sí? Ahora dentro de su historia van a elegir un punto de vista que puede ser el del protagonista de la historia, puede ser, por ejemplo, la historia de cómo murió San Martín. Puede ser el punto de vista del propio San Martín. Puede ser el punto de vista del que tenía la lanza, del enemigo, que le hinca, ¿sí? Puede ser el punto de vista del caballo que estaba ahí moribundo y puede ser el que cuenta la historia. Puede ser el punto de vista de cualquier cosa inanimada, de la espada de San Martín, ¿sí? Que siente cómo se queda sin su general. Entonces elijan un punto de vista, el que ustedes quieran. Andrés, ¿ahora nos escuchás? Tengo una duda. Si yo elijo un Sí. objeto inanimado, por ejemplo, para hacer como que es el que relata la historia, lo relato como si Sí. fuera, o sea, no tiene nada de particular, digamos, no es como relatarlo nomás. Sí, pero por un lado, o sea, no tiene nada específico porque sea un objeto inanimado, pero sí, porque después vos vas a tener que ver, o sea, cómo ve el mundo la suela de un zapato. ¿La ve igual lo ve igual que un sombrero? O sea, ¿es lo mismo estar en el piso, debajo de la bota, de estar en la cabeza? O sea, es lo mismo ser la espada que le daba la gloria, que le empuñaba, que mataba al enemigo, que se llenaba de sangre, que ser, por ejemplo, no sé, la charretera. Cada objeto, cada punto de vista tiene como una implicancia, ¿sí? Y el enemigo, ¿para quién es el enemigo? Que era en realidad una idea que cuando dijo, a ver, ya te digo, ¿de quién era la idea? Que quería plantear el punto de vista de los dos personajes. Eh, era, ¿Abril eres vos? Querías que de los dos enemigos o Verónica, no me acuerdo quién era que me dijo, anoté acá en el... No, yo no, profe. ¿No? Cuando uno plantea el punto de vista de los dos personajes, tranquilamente podés hacer como dos historias paralelas.
y o sea, cómo transcurre la vida de uno de los enemigos y del otro, y dónde se encuentran. Y porque Profesor, habla además, de los enemigos. ¿sí? A ver, Sí, Verónica, bueno. yo le había pensado tipo que el soldado argentino se encuentre con el español y ahí surja la conversación. Como que no se va a buscar agua, después vuelve al campo de batalla e intenta ayudar a los soldados y está ese, y como ya no están en guerra, no va a ir a ignorarlo, sino que lo va a ayudar. Está bien, bueno, perfecto. Porque también nos plantea, cuando uno hace una historia, también se posiciona en algún lado, ¿sí? Entonces ustedes, si quieren que esa posición sea de decir, bueno, quiero que se note que no son enemigos en realidad. O puede tomar totalmente la actitud contraria y matar y morir, no importa, si se ciega y su punto de vista es que es enemigo hasta cuando le da agua, el otro le pide agua y no le va a dar agua. ¿Sí? Entonces también eso tiene que ver con una decisión, que es una decisión provisoria, ¿sí? Por ahora es lo que se llama certeza provisoria. No sé si ya hablamos del tema ese de la certeza provisoria. Ustedes ponen algo y lo mantienen hasta que lo cambien. Es eso nomás. ¿Sí? Bien. Ahora le vamos a hacer preguntas al texto. Para construir, en el dónde y el cuándo, ahora vamos a extender un poco ese dónde y cuándo para ir armando un escenario. Después vamos a ir haciendo como de cada cosa un poquito más profundo. ¿Qué pusieron, por ejemplo? A ver, díganme uno, el lugar donde va a transcurrir su historia y el cuándo. Cualquiera. Profe, yo elegí varios lugares, porque quiero contar la historia del paraguayo que estaba viviendo en Asunción, peleó contra el ejército español y después lo llevaron prisionero hasta Argentina. Bien, entonces transcurre en Asunción, él vive tranquilo en Asunción, transcurre y vas a contar todo el trayecto. Sí, profe. Bueno. Entonces ahí tenés que ver, ¿y en qué época va a ser? Sería 1815 más o menos. Bueno, entonces, es Asunción. ¿En Asunción qué hacía, me dijiste? Si no lo pensaste, decime ya. Elegí algo que hacía. ¿Qué hacía él en Asunción? Soldado. Era soldado en Asunción. Era un soldado paraguayo, claro. Era soldado. ¿Y le gustaba ser soldado? No, porque quería estar con su familia. Bien, entonces ya era un soldado que no quería ser soldado, perfecto. ¿Dónde lo toman prisionero? En una batalla en Asunción. En una batalla. Bien, perfecto. ¿A dónde lo llevan prisionero? ¿A Argentina en qué parte? Lo llevan a la parte litoral de Argentina, donde estaba el río Paraná. ¿Misiones? ¿Entre Ríos? ¿Santa Fe? ¿En qué parte? Corrientes. Corrientes. Perfecto. Bueno, acá vos tenés para averiguar un par de cosas. ¿En qué, o sea, para que tu historia tenga verosimilitud, y eso les digo a ella como ejemplo, y escuchen el resto para adaptarlo a su historia, digamos. Después miramos las de los otros también si quieren. Vos estás planteando una cuestión de época, ¿sí? Y una geografía que no era la misma en 1800, 1810 que lo que es hoy. Entonces tenés que imaginarte o investigar, que cuando uno hace algo histórico, tiene ese plus de que hay que investigar un poco para que no pierda la verosimilitud. Si van a ocupar lugares reales, como son Asunción y Corrientes, para llegar desde hoy por hoy, son 430 kilómetros hasta Posadas, o sea, 300 más, son 800 kilómetros, ¿sí? Por ruta, hoy. Si uno viene por Paraguay, un poco menos. ¿Cómo era ir por esos caminos en 1800? ¿En qué iban?
cómo le trataban al prisionero y cómo habrá sido estar atado o cómo iba a caballo, iba caminando, iba en una jaula, en un carro. Todo eso podés empezar a imaginarte. Y después tenés que imaginar cada partecita del camino. O sea, él podés arrancar directamente en la batalla o podés arrancar un poco antes. Cuando él todavía, o podés usar un curso que se usa mucho, que es interesante, que tu historia no empiece por el principio, o sea, por Asunción, sino que empiece con él preso y él toda su vida en Asunción y todo lo que fue pasando la relate como un recuerdo o como algo que él añora mientras está preso, porque son días y días y días que anda caminando hasta que llega preso y que él no sabe si cuando llegue allá le van a matar, va a vivir, etc. Sugiero eso como una opción. Acá vos tenés también esa alternativa, y esa alternativa la tienen todos. La cronología del relato puede ser lineal, o sea, puede empezar por el principio y terminar por el final, o puede tener saltos de tiempo, puede empezar por la mitad y ir hacia el principio, puede ir de atrás para adelante, para atrás, ¿sí? Eso también lo pueden ir mirando cada uno en su historia. También podés desarrollar acá, en tu historia, que puede ser interesante, la relación del prisionero con alguno de los soldados argentinos. ¿Quién le da la comida? ¿Quién le da el agua? ¿Tiene compañeros prisioneros o está solo? También es distinto eso. O sino que huyó porque se hizo amigo de un soldado español y lo dejó escapar. O después lo traicionó un soldado español y escapó. También, perfecto. Sí, 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 totalmente. ¿Alguno otro que quiera que miremos su historia? A ver qué preguntas le podemos hacer. La idea de este ejercicio es que ustedes le puedan hacer preguntas a su texto. Que se pregunten esto que yo le estoy preguntando a Abril, que vayan preguntándole, bueno, yo quiero contar la historia de fulano de acá para allá. Pero ¿qué tendría que pasar para que eso suceda? ¿Cuál sería el punto de vista más interesante? Sería interesante contarlo todo seguido, en primera persona, en segunda persona, que eso es lo siguiente que van a decir. ¿Qué voz narrativa van a usar para contar la historia? ¿Tienen más o menos en claro cuáles son las voces narrativas? Yo creo que sí, ¿sí? ¿Alguno que tenga dudas con eso? Profe, Sí, sí, Ailén, dime. Nayara le está hablando. Nayara, porque justo se deshabilitó Ailén también, por eso pensé que era ella. No le veo la camarita. Le quería avisar que termina la reunión y nos volvemos a conectar en el mismo link. Bueno. Porque enseguida en 2 minutos corta. Ah, bueno, dale. Dale. ¿Algún otro que quiera ver su historia? ¿Le hacemos Sí, yo, preguntas? Dale. Mi historia la quiero hacer sobre un soldado que relata el estrecho lazo con San Martín. Ajá. Su relación con San Martín. Claro. Sí. Bueno, mis personajes son San Martín, Juan, que es el soldado, y Lucas, que es el sobrino de Juan, o sea, el sobrino abuelo vendría a ser. Él sería el abuelo de Juan sería el abuelo de Lucas. Y mi historia, yo quiero mi historia relatar una parte en el presente y otra parte en el pasado. Bien. Y mi punto de vista quiero que sea, es una entrevista que le hacen a él. Él cuenta cómo su abuelo tuvo una estrecha relación con San Martín. Su abuelo. Le hacen una entrevista a Lucas. Sí. Le hacen una entrevista a Lucas y él cuenta la vida de su abuelo. De su tío abuelo. De su tío abuelo, perfecto. Bueno, ¿y qué historia va a contar? Y ¿Cuál era cómo empezó a tener ese estrecho lazo con San Martín,
en qué le ayudaba, en qué cosas le decía a él, al tío abuelo de Lucas, importantes para documentalizar. Con ¿Por qué frases Lucas? San Martín realmente.